El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en esta semana que será de racionamiento en Bogotá. Dentro de pocos minutos, el alcalde Carlos Fernando Galán, a las 6:30, hace el anuncio aquí en Blue Radio de cuántas horas de racionamiento diariamente. Un racionamiento que seguramente comienza mañana martes de inmediato porque los embalses se están secando, están en 16% esta mañana. El alcalde va a presentar las 10 zonas en las que dividieron a la capital del país, horarios de corte, va a ser una zona, un día, es decir, cada 10 días tendremos racionamiento y la gran incertidumbre es qué va a pasar con los colegios los días en los que no haya agua, que todo es producto del fenómeno del Niño. Bienvenidos, ya les vamos a contar un sistema de embalses, el de Chincasa, que es el particularmente crítico, que está en el nivel más bajo de historia, con la amenaza, racionamiento que comienza desde ya, porque la amenaza que nos queda muy poquita agua para menos de 50 días. El alcalde Galán ya se reunió con el gobernador de Cundinamarca ayer en la tarde, con los alcaldes de los 12 municipios a los que Bogotá le vende agua, en total 11 millones de habitantes. En La Calera, que queda aquí cerquita, está frente al embalse de San Rafael, ya hay racionamiento cada 8 horas. Pero también hay problema de agua en Soacha, que tiene 1 millón de habitantes, en Chía, La Calera, Fusa, Mosquera, Tocancipá, Chancipá, Cajicá y Madrid serán los municipios tocados por el racionamiento que va a comenzar casi de inmediato. A pesar de la alerta, los ministerios de Minas y de Ambiente del Gobierno Nacional dicen que por ahora no hay riesgo de desabastecimiento ni de agua ni de energía en otras zonas de Colombia. La Unidad de Gestión de Riesgo ha dicho que en los 4 meses de este año, 27 de 32 departamentos están reportando ya problema de escasez de agua. Bienvenidos, desafortunadamente será una semana así, en este tono de escasez de agua, de campañas para ahorrar agua que la verdad no han funcionado de momento. La otra amenaza en Colombia es por cuenta de las disidencias de las FARC que emiten un comunicado lleno de cinismo, amenazando con actos terroristas, diciendo que planean atacar bases militares, estaciones de policía, que por favor la gente tenga la cortesía de no pasar por allí o los que viven cerca de abandonar sus viviendas. Un comunicado muy al estilo de lo que ha sido el comportamiento histórico de las FARC y piden en el mismo comunicado que el gobierno le restablezca el cese al fuego que se rompió por su terrorismo hace un par de semanas. Esa guerrilla pidiendo restablecer esa tregua en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en donde está dedicada a poner cilindros bomba y a disparar ya contra militares y policías. Por eso estuvo el general Giraldo, que es el comandante de las fuerzas militares, siguiéndole el rastro al terrorismo de estos disidentes, que utilizan, por otro lado, según lo admite el propio gobierno, utiliza la figura del cese al fuego para fortalecerse militarmente. A pesar de las amenazas y de los ataques, este fin de semana fue la cumbre extraordinaria en San José del Guaviare entre el equipo negociador del gobierno y el de los disidentes, y decidieron mantener la negociación. Esas disidencias del viernes a hoy han cometido 7 hechos terroristas, los más recientes en combates en Toribío, 2 soldados asesinados en el Huila, un policía asesinado y 5 más heridos en una emboscada en una patrulla en Piendamó, en el occidente, en el departamento del Cauca. Como si fuera poco, amanecemos también cerquita con otra masacre. Mataron a 5 personas anoche en Toro, en el Valle del Cauca. Llegaron hombres armados a una discoteca disparando en un hecho en principio atribuido a una vendetta, a una venganza entre bandas de narcotraficantes. Aunque la amenaza de los disidentes está concentrada en el suroccidente de Colombia, desde Medellín el alcalde Fico Gutiérrez ordenó el refuerzo de medidas de seguridad, porque también allí sienten que están en peligro. Estaciones, comandos de policía le piden a la inteligencia aclarar si existe algún riesgo
para zonas urbanas. Ya les voy a contar también, a propósito de grupos de delincuentes, la historia de las propiedades y bienes incautados al Clan del Golfo. Cayó allí Carro Loco, su verdadero nombre es Juan Guillermo Noreña, un humorista al que le embargaron bienes y propiedades, acusado de ser testaferro de Rodrigo, un gran delincuente de ese Clan del Golfo. Una investigación de la Fiscalía y de la Dijín contra ese grupo terminó embargando 39 bienes que valen más de 28.000 millones de pesos. Entre ellos están las propiedades de Carro Loco, avaluadas en 12.000 millones de pesos. Investigan las autoridades si es producto de sus presentaciones, de su humorismo, o si también hay allí plata de la mafia. Se mete en el tema el presidente Petro, ideologizando un poquito, diciendo que el humor se lo tomaron las mafias y el narcotráfico. Un poquito exagerado el señor presidente. Hay humoristas seguramente decentes y hay humoristas que no están manchados con las platas de los delincuentes. El Hotel Gotham de Medellín cerró definitivamente sus puertas después del caso del norteamericano Timothy Livingston, que fue encontrado dentro de ese hotel con 2 menores de edad. Este fin de semana un juez de Medellín ordenó su captura. Hoy se pedirá circular azul de la Interpol a ver si es posible regresarlo. Ya les voy a contar también del mensaje del presidente de Keralty, que es la multinacional que operaba Sanitas en Colombia. Él se llama José Grajales. A los empleados de la recién intervenida les dice que la decisión es injusta, que ya ordenó la revisión jurídica para revertir la intervención. Traducción de lo que dice el presidente de Keralty, el dueño de Sanitas, es que vendrán demandas por cuenta de esa intervención. El presidente Petro sigue negando algunas realidades. Escribe desde su cuenta en Twitter que la reforma a la salud que se hundió en el Congreso se puede salvar con la esperanza de que reviva con la apelación de los congresistas del pacto histórico. La verdad, parece muy improbable, casi imposible, que por cuenta de una jugadita de esas vaya a revivir la reforma a la salud. Y en segundos, la historia de la crisis diplomática entre México y Ecuador. En Quito se metieron las autoridades de Ecuador a sacar a Jorge Glass, que había sido vicepresidente de Ecuador, acusado de corrupción. Se metieron en territorio mexicano, que lo es la embajada mexicana, lo detuvieron y lo mandaron a una cárcel. La crisis, por supuesto, deriva no solo en la protesta de México, sino en el retiro, rompimiento de relaciones diplomáticas. Anoche tarde ya salieron los 18 diplomáticos mexicanos desde Quito. Esta madrugada la abogada de Glass dice que él no está capturado, sino secuestrado. Se defiende el gobierno ecuatoriano. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es lunes 8 de abril, va a ser una semana de tiempo seco, de racionamiento y ojalá de ahorro de agua y energía. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. A pesar de los esfuerzos para promover el ahorro de agua, los resultados no han sido suficientes. Es decir, tenemos que lograr ahorrar 2 metros cúbicos por segundo adicionales. Y por eso hoy no tenemos otra alternativa que tomar medidas restrictivas para garantizar que el agua de Bogotá no se agote y sea suficiente para todos. A las 6:30 de la mañana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunciará las medidas frente al racionamiento de agua que se realizará por localidades y afectará a varios municipios de Cundinamarca como consecuencia del bajo nivel de los embalses. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad. El alcalde Galán ha generado una alerta de precaución en la ciudad de Bogotá. Nosotros apoyamos esa medida en términos de prevención, pero no implica que la ciudad de Bogotá y su área metropolitana estén en un riesgo de desabastecimiento de agua en los siguientes meses. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que no hay riesgo de desabastecimiento de energía en el país, ya que hasta el momento contamos con 4.7 puntos por encima de los índices críticos. Entonces lo que hemos hecho es limitar para que esa capacidad de exportación no llegue a un 5% o un 6%, sino que lo limitemos. Al momento hemos entregado los últimos días, después de las medidas que hemos adoptado, un 1% de esa capacidad. La situación de los embalses se vuelve preocupante en el país, sobre todo el sistema de Chingaza que abastece a Bogotá. El 70% del agua que se utiliza en Bogotá proviene de 2 de los embalses de este sistema, Chuza y San Rafael, que en total tienen un 16,66% de su capacidad total. Los habitantes en Chingaza reaccionaron. Si llegara a acabarse o secarse el embalse, pues sería para nosotros terrible, porque nos tocaría devolvernos como 30, 40 años atrás a buscar otra vez dónde lavar, dónde coger el agua, porque antiguamente se lavaba en las quebradas.
Las disidencias al mando de alias Iván Mordisco emitieron un comunicado en el cual advierten a la población civil no estar cerca de instalaciones militares o de policía, lo que abre la puerta a nuevos ataques y todo mientras también le hacen un llamado al presidente Gustavo Petro a retomar el cese al fuego. El senador por el Partido Verde, Ariel Ávila. ¿Qué es lo que va a llevar esto? A que los jefes de las disidencias en el norte del Cauca Valle se estén pasando a Tolima y Huila, donde habrá un deterioro de la seguridad las próximas semanas. Durante el fin de semana se registraron varias alteraciones al orden público en el suroccidente del país, siendo el último caso la masacre ocurrida en el norte del Valle del Cauca, que dejó 5 personas muertas y 4 heridas. Los hechos se registraron en un establecimiento comercial del corregimiento de San Francisco del municipio de Toro, cuando hombres armados atacaron a disparos a las personas que departían en un establecimiento nocturno. Daniela Vázquez es la secretaria de gobierno del municipio de Toro. Las autoridades nos pudieron confirmar que en el sitio de los hechos fallecieron 3 personas y en el hospital del municipio de Toro fallecieron otras 2. En las últimas horas, tropas del ejército sostuvieron fuertes enfrentamientos con miembros de la estructura de Dagoberto Ramos, general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. Pues ponen en peligro la vida de todos los conciudadanos que se encuentran allá refugiados en el centro de atención del Damián, Junta de Acción Comunal. Nos envían a cuidados intensivos a un paciente que se encuentra en grave estado de salud. El acuerdo para el fin del conflicto del 2016 sigue bajo la evaluación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El próximo martes se presentará un nuevo informe y la ONU insiste en que se debe aclarar los problemas entre los excombatientes y la JEP y concretar beneficios para habitantes de los territorios. Carlos Ruiz, jefe de misión de verificación de la ONU. Este llamado a las partes, a la JEP misma y a los diferentes firmantes del acuerdo es precisamente fincado en esa posibilidad de que se resuelvan los problemas que tiene. Luego de su captura el pasado viernes en Valencia, España, y considerado zar del contrabando, alias Pitufo quedó en libertad provisional con medidas cautelares. Aunque el presidente Gustavo Petro el día de su captura agradeció al presidente Pedro Sánchez por la colaboración en esta operación, al enterarse de su libertad, calificó la situación como lamentable. Autoridades embargaron bienes del reconocido humorista Juan Guillermo Noreña, conocido como Carro Loco, señalado de ser testaferro del Clan del Golfo. Las autoridades investigan si el comediante sería el testaferro de Rosenberg Sánchez, alias Rodrigo. Están evaluados en 12.000 millones de pesos. El director de la DIJÍN, el coronel Edwin Urrego. Estos bienes, la mayoría se encontraban a nombre de alias Rodrigo, quien había sido capturado en el año 2019 por el delito de lavado de activos y actualmente se encuentra en libertad. José Grajales, presidente de Keralty, empresa dueña de Sanitas, calificó como injusta esta intervención a la EPS y lo dice porque lanzó la siguiente advertencia: usarán todos los mecanismos legales para revertir la decisión y que la EPS sea devuelta a la compañía Keralty. En estos momentos de incertidumbre quiero recordarles que ustedes son parte inseparable de nuestra familia. Es por eso que la situación actual nos duele profundamente, ya que sabemos que nunca debían haber sido sacados de nuestro hogar, o sea, de nuestra familia Keralty. En medio de la situación por las intervenciones a las EPS y el archivo del proyecto a la reforma a la salud, desde la Academia Nacional de Medicina publicaron una carta en la que afirman que en el sector salud es necesario que todos los actores implicados actúen con transparencia y claridad. La carta habla sobre un riesgo de colapso del sistema, ya que con la intervención de la EPS aumenta la demanda en el servicio, pero así se teme también de atrasos en la atención. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo denunció presuntas irregularidades en la compra de tanques para almacenar agua en La Guajira. Además de estar prácticamente abandonados, no cumplirían con las condiciones técnicas. El funcionario inspeccionó el lugar donde están los carrotanques. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia. Tras el regreso de sus diplomáticos desde Quito, México anunció que acudirá ante la Corte Internacional de Justicia para presentar su caso contra Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa se enfrenta a una tormenta diplomática con el rechazo internacional a su incursión en la embajada mexicana en Quito. La canciller de México, Alicia Bárcena. Estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, a donde estamos presentando este triste caso. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sonmefer. El gobierno nacional
ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Al cumplirse 6 meses de la guerra de Gaza y para dar una señal a favor de la nueva ronda de negociaciones para un alto al fuego en el Cairo, Israel ordena el retiro de sus tropas desde Gaza del Sur. Los gazatíes están trasladándose masivamente a Khan Yunis para ver qué quedó en pie de sus casas, mientras la ocupación militar continúa en el norte de la franja. El primer ministro Benjamín Netanyahu reconoce que en 6 meses no han logrado destruir todos los batallones de Hamás. אנחנו מציינים היום חצי שנה למלחמה. ההישגים של המלחמה גדולים. Abrindo o placar para o time do Liverpool. Luis Díaz marcó para el Liverpool en el clásico inglés ante el Manchester United. El guajiro se reportó con el primer gol del juego, que finalizó con empate de 2-2. Mientras que en el tenis, María Camila Osorio se impuso a Buskova y se quedó con la Copa Colsanitas disputada en Bogotá. Esta es la semana más especial que he tenido en mi vida, así que muchas gracias por hacer parte de esto, gracias por el apoyo, por la confianza. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Esta es Blue Radio, la alternativa. A las 6:30 de la mañana está citado el anuncio del alcalde Galán, es decir, en 14 minutos en la alcaldía, para saber cómo van a ser los cortes, racionamiento de agua de inmediato en Bogotá. Un racionamiento motivado porque los embalses no han crecido y porque la gente no ha ahorrado. Los bogotanos, los habitantes en Cundinamarca, son 12 municipios que se nutren del mismo sistema de acueductos y de embalses. No ha habido de momento un reporte satisfactorio de ahorro de agua. Por eso llegamos a la medida extrema hoy. Volvemos a un escenario que no había hace décadas en Bogotá, racionamiento de agua. Desde la alcaldía, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, en unos minutos a las 6:30 en punto, el alcalde Carlos Fernando Galán hará los anuncios de las zonas y los horarios que tendrán racionamiento de agua ante el inminente desabastecimiento de este líquido que se viene para Bogotá, teniendo en cuenta el nivel crítico de los embalses que surten justamente de este líquido a la capital del país. El alcalde Néstor estará acompañado de la gerente del acueducto, Natasha Avendaño. Escuchemos el anuncio de Carlos Fernando Galán. A pesar de los esfuerzos para promover el ahorro de agua, los resultados no han sido suficientes. En estos primeros meses logramos pasar de un consumo de 18 metros cúbicos por segundo a 17, pero tenemos que llegar a 15. Es decir, tenemos que lograr ahorrar 2 metros cúbicos por segundo adicionales. Y por eso hoy no tenemos otra alternativa que tomar medidas restrictivas para garantizar que el agua de Bogotá no se agote y sea suficiente para todos. Vale la pena destacar: durante el mes de marzo las lluvias fueron más bajas de lo 11% normal. Es lo que espera el alcalde Carlos Fernando Galán se reduzca el consumo de agua en la capital del país con estas medidas. Y ayer en la tarde, Néstor, hubo una reunión privada entre el alcalde y 11 alcaldes de Cundinamarca que compran el agua en bloque en la capital del país. Reunión en la que incluso hizo presencia el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, en una mesa de trabajo regional. En esta reunión, Néstor, acordaron las acciones conjuntas para enfrentar justamente los impactos del fenómeno del Niño y el inevitable racionamiento que declarará hoy el distrito. Luego de esta reunión habló Fabiola Jacome, alcalde de Cajicá. En primer lugar, queremos asegurar a nuestra comunidad que estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades en conjunto para monitorear de cerca esta situación. Hemos venido realizando campañas pedagógicas a través de diferentes canales institucionales para el uso eficiente y responsable del agua, invitando a nuestra comunidad para que implemente prácticas de ahorro en sus hogares y lugares de trabajo.
Desde Cundinamarca, Néstor, se propuso la activación de un puesto de mando unificado permanente que tenga la capacidad de decidir en tiempo real y acompañamiento a los municipios, donde se podría monitorear incluso las actividades y el plan en conjunto, no solo entre estos 11 municipios, sino también aliados con la capital del país. Y es que el nivel de los embalses, Néstor, como le mencioné, es crítico, sobre todo en el sistema Chingaza, que es el que surte a Bogotá, conformado por los embalses de Chuza y San Rafael. Sobre esto justamente habló la gerente del acueducto, Natasha Bendaño. Pero el sistema más crítico es el sistema Chingaza, que en esa misma oportunidad hablamos de que el sistema Chingaza es el que abastece el 70% en condiciones normales del agua. Efectivamente, esa es la situación crítica y es crítica precisamente porque de ahí nos abastecemos el 70% del agua de la capital. El llamado, Néstor, sin duda de todas las autoridades a las familias de Bogotá y Cundinamarca, incluso de todo el país, es a implementar medidas de uso y ahorro eficiente del agua, esto para garantizar el mínimo vital como medida de contención de la emergencia. Gracias, Felipe. 6 de la mañana, 20 minutos. Lo que no hicimos voluntariamente, padre, vamos a hacer ahora, vamos a tenerlo que hacer porque ya llegó el racionamiento. Porque se nos impone la realidad, no hay nada que hacer, Néstor. Los embalses dan pena. ¿Ha ahorrado agua? Hoy hice el ejercicio de bañarme en 3 minutos. 3 minutos. Sí, lo logré. Es decir, y he comenzado a cuidarme en todas esas indicaciones que nos han dado, porque es un hecho. Tú viste el nivel de los embalses, uno se asusta. Sí. Los embalses están muy bajitos y ahí están las imágenes. ¿Ha ahorrado agua, don Felipe? Sí, señor. Sí, señor. Lo que hablábamos el viernes, en la ducha, en el inodoro, en la lavadora, en fin, claro. Tocan esto porque es que estamos a puertas de que nos quedemos realmente sin agua. ¿La barba, Felipe? No, esa sí está igualita, porque pues, ¿para qué me afeito si gasto más agua? Muy bien, hay que sacrificar algunos temas personales. Eso es lo que está a prueba a partir de hoy. Como no fuimos capaces voluntariamente, hoy se toma la decisión de racionamiento de agua. Vamos a transmitir, por supuesto, el anuncio del alcalde Galán. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. El presidente Petro primero celebró en sus redes sociales la captura de uno de los grandes narcotraficantes en Colombia. Se llama Diego Marín Buitrago, alias Pitufo. Lo celebró y después le reclamó al gobierno de España porque lo pusieron en libertad. Ha sido el motivo de su batalla este fin de semana desde las redes sociales. En Madrid, Enrique Rodríguez. Todo esto empieza el viernes, cuando era ya casi de noche aquí en España. Sabíamos de esa detención. A las 8:15 de la tarde se produjo esa detención por parte de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El detenido era Diego Marín Buitrago, conocido como, bien decías, Néstor, Papá Pitufo o Pitufo, considerado como el zar del contrabando en Colombia. Pues el presidente Gustavo Petro, en una comparecencia acompañado de los mandos policiales, muy ufano, decía estar pues feliz de esa captura y agradecía al gobierno de España en estos términos esa captura. De la colaboración del gobierno, de la monarquía, pude hablar directamente con el presidente Pedro Sánchez sobre este particular. Le pedí su colaboración, lo teníamos ubicado, pero aún no se capturaba, y gracias a esa colaboración hoy se ha producido su captura, será enviado a Colombia. Y no va a ser enviado a Colombia, al menos por el momento. Hablaba también el presidente Petro que había hablado con el presidente Pedro Sánchez y con la monarquía, con el gobierno de la monarquía. No queda muy claro si se refiere a que el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno que gobierna en nombre del rey o que había hablado también con el rey. En cualquier caso, esas llamadas no fueron particularmente útiles porque el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional decidió ponerlo en libertad condicional en las últimas horas como consecuencia de las medidas que le puso el juez de guardia de la Audiencia Nacional para que esa persona, para que Diego Marín Buitrago no abandone territorio español. Se dan varias circunstancias aquí. Diego Marín Buitrago tiene pasaporte español, un pasaporte que ha tenido que entregar a las autoridades españolas a ese juzgado. Tiene prohibición de salir de territorio español, tiene que comunicar un domicilio, un número de teléfono y presentarse semanalmente frente a los tribunales de justicia, algo parecido como le pasa a Dani Alves, para que efectivamente se sepa que sigue en territorio español. Y digo que esto no ha gustado al presidente Gustavo Petro porque en las últimas horas en la red social Twitter, en la red social X, ha dicho que es muy lamentable que aún hablando con el presidente español y existiendo un tratado de extradición que hemos cumplido cabalmente, dice Petro en su cuenta de Twitter, la justicia española ha dejado en libertad al principal contrabandista y lavador de activos del narcotráfico en Colombia e insiste en que el señor Diego Marín ha sido puesto en libertad.
El presidente Petro, evidentemente, habrá hablado con el presidente Pedro Sánchez, pero no es en ningún caso Pedro Sánchez quien decide sobre las extradiciones. Son los tribunales de justicia, bien lo saben nuestros oyentes, lo hemos contado hasta la saciedad. Es la Audiencia Nacional, la sala plena de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, quien decide sobre esas extradiciones. Casos como, por ejemplo, el de Carlos Matos. Ese sí estuvo bastante tiempo detenido, pero finalmente fue extraditado a Colombia. Pero las extradiciones no suelen ser un procedimiento rápido. Tiene una serie de garantías para la persona que va a ser extraditada y evidentemente los tribunales de justicia españoles se toman eso bastante en serio y normalmente no suele ser así. No es el presidente del gobierno quien llama a los tribunales de justicia y mucho menos decide sobre las extradiciones. Así que si habló con el presidente del gobierno, no tenemos ninguna duda de que esa conversación se produjo. No era la persona indicada para tener esa conversación porque, insisto, tiene poca o escasa autoridad en una separación de poderes para decidir quién o no es, quién es o quién no es extraditado desde España hacia Colombia, Néstor. Es lo que, gracias Enrique, sí, es lo mismo que en Colombia. Pueden llamar al presidente Petro a felicitarlo, a solicitarle. Esas decisiones son autónomas de la justicia en Colombia, no solo separación de poderes. Es lo que suele pasar en las democracias. Esta semana será clave para definir y para nuevas intervenciones en caso de que el gobierno las tenga en mente, intervenciones de EPS. Después de las de la semana pasada, el gobierno medirá esta semana su capacidad de reacción a ver el rumbo que toma la salud. Una situación compleja. En las últimas horas, el presidente de Keralty, que es la multinacional de salud, anuncia acciones jurídicas, mecanismos legales, dice él, para revertir la decisión de intervención del gobierno nacional. Hay muchas versiones de que vendrían más intervenciones de otras EPS. Nicole Buitrago. Néstor, buenos días. El sector salud vive una de las épocas con mayor incertidumbre en los últimos años. El hundimiento de la reforma a la salud y las recientes decisiones del gobierno nacional frente al funcionamiento de algunas EPS han dejado con muchas preguntas a los afiliados y sobre todo con incertidumbre. La semana cerró con 2 intervenciones forzosas, una a Sanitas y la otra a la nueva EPS, pero también con la solicitud de compensar para liquidarse y entregar a más de 2 millones de afiliados, prácticamente porque el bolsillo no les da y acumulan deudas superiores a 1 billón de pesos. Sanitas, por su parte, rechazó desde el primer momento la decisión y también se conoció la posición del presidente general de Keralty a nivel mundial, la compañía dueña de Sanitas. El empresario rechazó contundentemente la intervención a su EPS y le advirtió al gobierno que harán hasta lo imposible para que la entidad vuelva a sus manos. José Bagrajales, presidente de Keralty. Quiero expresar mi profunda consternación por la injusta intervención a la que nos estamos enfrentando debido a la actuación del gobierno. El panorama ha despertado todo tipo de llamados y argumentos por parte del sistema de salud, pues los gremios y las asociaciones más importantes del país están advirtiendo un caos fulminante. Por eso le están haciendo una invitación al gobierno, al diálogo y a las medidas transparentes. Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, y Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Aquí no ha habido ganadores, solamente millones de colombianos frente a la incertidumbre de quién se hará cargo de su salud. Hacer una concertación y un diálogo muy amplio, transparente, con elementos técnicos. Pero también se pronunció el expresidente Álvaro Uribe calificando como expropiación las intervenciones a la EPS y asegurando que solo quedan 2 caminos. En Colombia, la salud está llegando a su final, o entregarnos rápidamente al Estado o padecer una agonía prolongada. Dicen que no hay tiempo para presentar otra reforma, Néstor, que se necesitan decisiones ya y que estas decisiones deben estar orientadas a cumplir la ley estatutaria de la salud que busca garantizarla como un derecho fundamental. Nicole Buitrago, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. Aunque es una lógica difícil de entender, el presidente Gustavo Petro asegura que la reforma a la salud, la que se hundió en el Congreso la semana pasada, se puede salvar. Lo dijo en un largo mensaje en Twitter en el que mostró su esperanza de revivirla con la apelación de los congresistas del Pacto Histórico al archivo de la propuesta en la Comisión Séptima de Senado. El presidente sigue señalando al Congreso de haberse demorado mucho tiempo, dice él, más de 1 año en la discusión, y dice ahora que no se archivó por culpa de la oposición, sino de 3 o 4 congresistas que le hicieron mayoría y que estaban impedidos para votar porque los relaciona con el financiamiento de la empresa Keralty. Para el presidente Petro, esa apelación de los congresistas del Pacto Histórico a una decisión mayoritaria en la comisión
puede echarse para atrás, apelando a lo que permite la ley quinta en el Congreso, que es una apelación, una figura que se puede, pero que pocas veces hemos visto en el legislativo. La estrategia del gobierno es abrir las puertas que se negó a tocar durante el debate. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cambió de postura y ahora dice que está totalmente de acuerdo con que se revise la UPC, aunque apegándonos a su declaración, eso no significa que el ministro acepte que esa UPC es insuficiente, como alegan las EPS durante meses. Mientras tanto, el presidente a nivel mundial de Keralty, la dueña de Sanitas, Joseba Grajales, le envió un mensaje a los trabajadores a los que les dice primero que tiene el corazón hinchado y desde España da luces de lo que será la defensa para recuperar a Sanitas. A esos empleados les dijo que la intervención forzada de la Superintendencia de Salud es injusta y que por eso ya ordenó una revisión jurídica para revertir la intervención. Como se anticipaba, están pensando en demandas. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:30 de la mañana. El país amanece bajo una amenaza, una nueva amenaza de la disidencia de las FARC, la de Iván Mordisco. Una amenaza dirigida especialmente a la fuerza pública, al ejército, a la armada y a la policía, que serán de ahora en adelante blancos de ataques terroristas en retaliación, dicen ellos, por la arremetida de los últimos días contra sus bloques Jacobo Arenas e Isaías Pardo, una amenaza de la disidencia que goza de estatus político por decisión de este gobierno y que es especialmente para el occidente del país, donde también los civiles están siendo invitados cordialmente por la disidencia a mantenerse a 500 metros lejos de las unidades militares y de policía donde van a desatar la guerra, a que no se suban a carros militares o de la policía y que en el caso de que les pidan el famoso chance o un aventón, deben entregar las llaves y recoger después sus vehículos. Es la segunda fase de la violencia de la disidencia, que busca de esta manera exigir la reanudación del cese al fuego bilateral en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que el gobierno Petro rompió unilateralmente producto del terrorismo. Pero a pesar de la escalada terrorista de la disidencia en Jamundí, en Jambaló, el gobierno no solo decidió continuar con la mesa de negociación, sino mantener el cese al fuego que existe actualmente parcial en otras zonas del país, a pesar de la recomendación del propio Ministerio de Defensa. Pero mientras esto ocurría, alrededor de la paz total, la disidencia de Mordisco estaba emboscando a la policía en Tacuelló y en Garzón Huila estaban asesinando a 2 soldados activos. Producto de esta violencia y de la advertencia del terrorismo, el país amanece hoy en máxima alerta, con ciudades como Medellín y Bucaramanga tomando medidas y hablándole en tono fuerte al presidente Gustavo Petro, que podría enfrentar la escalada terrorista más fuerte de mano de un grupo ilegal que se ha fortalecido y está envalentonado producto de su propuesta fallida de paz total. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:32 a.m, fenómeno del Niño que hace estragos con racionamiento de agua y alertas de apagón eléctrico, pero fenómeno del Niño que paradójicamente no tiene grandes consecuencias sobre la carestía y el precio de los alimentos. Ello según se desprende del dato de inflación a marzo que reveló el DANE el viernes pasado, bajando del 13.34 al 7.36% en el último año, es decir, cayendo casi a la mitad de marzo a marzo, completando 12 meses consecutivos de reducción y registrando la variación más baja desde enero del año 2022, con una inflación del 0.7% en marzo de este año. Ello gracias increíblemente a la moderación en el precio de los alimentos, que son los que más pesan en el cálculo de ese indicador de la inflación y que subieron un 0.75% en el mes pasado. La verdad, poco, si se compara con el alza del transporte, que subió 1.14%, el gasto en salud, que se incrementó en 1.13%, restaurantes y hoteles, que tuvieron un alza en sus precios del 0.94%, alojamiento, agua, electricidad y gas, que también tuvo un aumento del 0.83%, o hasta bebidas
bebidas alcohólicas y tabaco, que subieron 0.78% en el mes de marzo. Tendencia de reducción en el precio de los alimentos que acumulan una variación del 17.3% en el último año, bastante inferior, por cierto, también a los aumentos del 25%, del 30% que llegaron a tener en los últimos años, jalonando así todo el costo de vida para abajo y presionando a llamados al Banco de la República para que baje sus tasas de interés mucho más rápido y no a un ritmo de 50 puntos básicos como lo hizo en la reducción del mes pasado, algo que le pide hoy el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla al Banco de la República para que así ayude a mover la economía del país. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. 11 lotes, 6 apartamentos, 5 parcelas, 4 casas, 3 locales, 2 fincas, 2 vehículos, 2 parqueaderos, un establecimiento comercial, una sociedad, una oficina y un depósito que sumarían cerca de 28.000 millones de pesos fueron los bienes a los que la Fiscalía General de la Nación les ordenó el embargo y que pertenecerían a Guillermo Noreña Zapata, el humorista conocido como Carro Loco. Las investigaciones de la Fiscalía General y la Policía Nacional apuntan a que Carro Loco es presuntamente uno de los principales testaferros de Rosenberg Sánchez Ahumada, conocido en el mundo del crimen con el alias de Rodrigo, vinculado al Clan del Golfo. Este hombre habría gestionado una poderosa red que reclutaba a personas en 4 departamentos del país, Valle del Cauca, Meta, Antioquia y Cundinamarca, para que aparentemente compraran bienes y dieran apariencia de legalidad a las ganancias que dejaba el narcotráfico del Clan del Golfo. Entre estas personas habría sido reclutado el humorista Carro Loco. En la lista de bienes sobre los que ya se ordenó extinción de dominio aparece una finca de 30.000 metros cuadrados localizada en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. Según el expediente, este predio está evaluado en 10.000 millones de pesos. La Fiscalía también ordenó la medida en un apartamento de Bogotá que cuesta 300 millones de pesos y otro de 1.500 millones de pesos. La redada también dejó incautaciones de otros lujos como un carro BMW y una Toyota, además de una finca mansión con piscinas, sofisticadas estructuras y acabados en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, avaluada en más de 2.000 millones de pesos. La noticia logró llegar hasta la presidencia de la República a través de su tribuna favorita, su cuenta de X. El presidente Petro lanzó una aguda puya contra el humorista Carro Loco, señalando que ahora entendía por qué, abro comillas, lo atacaba tanto, cierro comillas. En otro aparte de su trino, Petro postea: el humor siempre fue usado por las clases populares para burlarse de quienes los oprimían en Colombia. Extrañamente, después del asesinato de Jaime Garzón y con distinguidas excepciones, terminó usándose al servicio de opresores y narcos. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. De la mañana, 38 minutos, quedó un poquito mal, regular, tirando a mal, la gramilla del Campín. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana. Sabe, quedó machacada, quedó con manchas y con una visual aérea del marcaje de los diferentes diseños que tuvo las tarimas o los escenarios generados para los conciertos de Karol G. El IDRD habla de que esas marcas y que ese césped quemado... Esa es la huella del concierto de Karol G. Sí, claro, exactamente. Lo que reporta el IDRD en un comunicado en las últimas horas es que es natural, comillas, producto de las estructuras que
sembraron sobre el césped y taparon durante los últimos días la cancha de El la Campín. famosa flor. Esa es la flor que era el escenario de Karol G, ¿no es verdad? Es que el escenario de Karol G, Néstor, para quienes no lo han visto, es el escenario como estamos acostumbrados, pero además tiene una pasarela que llega más o menos hasta la mitad del campo y termina esa pasarela en una flor. Las imágenes esta mañana muestran eso, la flor, el escenario, ahí quedó marcada la flor y luego al frente la división donde estaba el sonido y donde había una distribución. Yo de imagino palcos. que eso tiene que ver con que no pega ahí el sol y entonces, claro, se seca ese pedazo de grama. Sí, es como la explicación que yo encuentro. en términos coloquiales es la explicación Padre, del pero no IDRD. solo porque no pega el sol, sino porque ese es el impacto de la fuerza de la tarima en la gramilla. Claro, porque tapa eso, claro. Sí. Quienes están viendo, Felipe, aquí un símbolo fálico es... No ¿Ya hay- vio los memes? No, lo sé, por Sí, eso sí, le sí. digo. No hay nada fálico. Esa es la huella del escenario de Karol G. Esa Concierto es la que, huella de Karol G por el Campín. concierto que además salió muy bien. Algunos problemas de organización, algunos problemas de seguridad. Mucha gente denunciando empujones, denunciando que se saltaron por momentos las vallas, incluso cuando ya había empezado el Pero- concierto intentando entrar a la fuerza, que en esos empujones a la salida también a muchos los dejaron sin teléfono, pero al final son denuncias propias de este tipo de eventos que están siendo investigadas. Felipe, el concierto de Karol G me imagino que no es lo suyo. Usted no estuvo en el concierto de Karol G. No, yo no, a mí no me, pues, no es que no me guste la bichota, pero no, yo no me meto en una vaina de esas ni muerto. 6 de la mañana. Pero usted 40. sabe, Néstor, que esa discusión de conciertos versus fútbol ha sido de toda Eterna, la vida. pero esa discusión, Yo estuve en el IDRD hace 23 años de directora y desde ese momento se clamaba por un escenario para conciertos para Bogotá. Hoy en día tenemos la Arena Movistar, tenemos el que está en la salida por el 80, pero ninguno alcanza para espectáculos como Karol G, que llenó el Campín 2 días seguidos. Pero me parece, María Consuelo, que ya hay cierto acuerdo de que el Campín no es solo para fútbol. Claro. ¿No es verdad? Claro. Sí, como en el resto del mundo. El fútbol, claro, no, hombre, desde hace rato, desde los años 80 o antes tal vez, los escenarios deportivos se usan para conciertos. Así que, pues la gente que protesta, que proteste, porque ¿qué le vamos a hacer? Lo que hay es que mejorarlos. Se recuperará la gramilla. Las condiciones y volverá. técnicas de la gramilla, para usar la gramilla, porque hay avances tecnológicos, digamos, para que este tipo de cosas no impacten en la gramilla, y quizá en eso todavía nos falta mejorar. Yo creo que hemos mejorado mucho. Es que la cantidad de gente que le metieron a la gramilla en estos 2 días de Karol G, y además de aparatos y de peso, etcétera, pues es muy grande. Y realmente el mayor problema no es, digamos, la cosa visual de si se quemó un poquito el pasto en alguna parte o no. El problema de las gramillas con este tipo de eventos es el drenaje, porque debajo de la cancha hay un montón de mangueritas, digámoslo así, que permiten que tenga un gran drenaje en la cancha del estadio. Si el peso se soporta directamente sobre la gramilla, pues se afectan esas mangueras. Esperemos que eso no haya pasado esta vez, porque ese es el real daño que tienen Ahora, las gramillas cuando ocurren estos eventos. Piense, Héctor, si fueron 45 mil personas al concierto de Karol G. Por noche. En la gramilla, claro, viernes y sábado, en la gramilla había ¿cuántos? 10.000 viernes y 10.000 el sábado. Sí, ¿no es verdad? más o menos. Entonces eso obviamente termina afectando la calidad de la gramilla. Habrá que ver cuando vuelva la lluvia, porque bueno, estamos en días de sequía, ¿no? Y van a ser, esta semana usted lo decía temprano, días de poca lluvia. No va a haber el rigor de la lluvia, a ver cuando llegue el agua, si se prensó o no, como lo plantea Héctor, las diferentes capas y los ductos de drenaje para la operación natural de la cancha del estadio El Campín. Y es una operación de Bogotá. natural, además, Ricardo, porque el comunicado del IDRD dice que, comillas, la decoloración de la grama en las imágenes corresponde a un efecto normal por falta de fotosíntesis, sin embargo, no significa que esté dañada. En eso ha insistido mucho el IDRD, que aunque vemos las marcas, es un asunto de decoloración, de cambio de color, más no de daño.
que si toda la cancha tuviera ese otro tono, sería uniforme, pero que es un asunto más de color que de daño. Cuando llegue el agua veremos si el charco, el emposamiento Karol G aparece o no aparece, si funciona o no funciona en un momento determinado. Yo amo el fútbol, pero mientras los escenarios sean públicos, esto no puede evitarse. Héctor, tengo una aclaración que le hace un arquitecto. Me dice, no es cierto lo de las mangueras para el drenaje. Son tubos profundos que están por debajo de tierra, 40 centímetros, que aguantan el peso sin problemas. Así que el drenaje, me dice el arquitecto, el doctor Felipe, no está afectado para su tranquilidad. No, seguramente no está afectado. Yo solo estaba explicando cuál es el efecto verdaderamente dañino, porque el decoloramiento es una cosa menor que pasa en un par de días, eso no tiene problema. Pasa con una cosa que esta vez no deberíamos hacer, ¿no? Que es echarle mucha agua al césped. Y no sé si esta vez, pues con el tema del racionamiento vamos a poder humedecer el césped como tiene que ser. Ese sí es el problema. En segundos, a propósito, viene el anuncio, el detalle para quienes estamos pendientes, Felipe, de cómo va a ser el corte de agua a partir de ya, ¿no? Esto arranca mañana, así que en segundos el anuncio del alcalde Galán, que me están desde la alcaldía. Del IDRD, que tranquilos que se va a garantizar eso para fútbol, pero que ya también están preparando el césped porque ya viene Silvestre Dangond. Entonces aquí seguimos un día de fútbol, es que el próximo sábado tendremos a las 4 de la tarde Santa Fe Nacional. Será partido de fútbol en el Campín y terminado el juego comenzará la operación Silvestre. Y Silvestre también llena, se los digo. Pues ya está vendido. Está vendido, así que Silvestre es probable también llena el Campín. Que haya otra vez ese efecto de la grama. Entre Karol G, Silvestre y los que vienen, nos la vamos a pasar en el concierto y de partido, concierto-partido. 6:45 minutos, ya viene Ricardo Rego hablando de la información deportiva. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos esta semana, una semana en la que necesitamos ser muy conscientes de en qué momento estamos. O sea, lo de la falta de agua, lo de la falta de lluvia, nos hace ser conscientes de la vida, pero meterle ánimo y meterle ganas para ser felices. Tema de hoy, padre. Sabes que donde me meto, la gente, no, esto está mal. No, usted sabe que uno de mis miedos es la desesperanza aprendida. Usted sabe que siempre me da miedo eso, que es ese ir comunicando desesperanza de boca en boca. Todo está mal, todo está mal. Y comienza a generarse, ¿cómo llaman ahora? Narrativa. Comienza a generarse una narrativa que hace que la gente no tenga las emociones estables, firmes para salir adelante. Entonces quiero hablar de cómo mantenerse en serenidad. Quiero hablar de serenidad. Sí. ¿Y en qué momento usted pierde la serenidad? Yo la pierdo yo. Usted la pierde con frecuencia. No tanto. Cada vez menos. Cada vez aprendo. Pero soy testimonio de eso. Muy bien, ya viene el padre Linero, 6:46 a.m. Atención, en España el presidente Sánchez está anunciando que suspenden la concesión de visa para inversionistas, que como usted sabe, Felipe, ha sido un argumento. Muchos colombianos que quieren obtener, o sudamericanos en general, que quieren obtener la nacionalidad, la visa española, invierten una plata en España y se hacen a la visa, lo que llaman allí la Golden Visa. La está suspendiendo el presidente Pedro Sánchez en este momento. Enrique Rodríguez. Se trataba, según se puede leer ahora mismo en la página web del Ministerio de Economía, de solicitar un visado o autorización de residencia para aquellos extranjeros que no fueran residentes en la Unión Europea, en la práctica muchos colombianos o venezolanos, que realizasen una inversión significativa de capital. En realidad tenía varias opciones, podían ser 2 millones de euros en títulos de deuda pública, 1 millón de euros en acciones de una empresa española con actividad real de negocio en España, pero en realidad el camino más corto, porque era donde se necesitaba menos dinero, era la adquisición de inmuebles en España con una inversión de valor superior a 500.000 euros por cada solicitante. Eso es lo que se llamaba la Golden Visa. Pues bien, el presidente del gobierno acaba de anunciar que eso se termina. El procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Y es que esta decisión parte de un informe que va a presentarse mañana en el Consejo de Ministros por parte del Ministerio de Vivienda, donde evidentemente se habla del altísimo alza, valga la redundancia si es posible, de los precios
la compra de vivienda, pero también de los alquileres de vivienda. Muchos de los alquileres han subido enormemente de precio como consecuencia de la acaparación por fondos de inversión o personas de alto poder adquisitivo que usan esas viviendas no tanto para residir en ellas, sino como forma de invertir grandes capitales. Pues bien, no hay una fecha concreta, seguramente lo sabremos mañana en el Consejo de Ministros, pero evidentemente las Golden Visa, aquellos que tuvieran pensado hacerlo en las próximas fechas, más vale que se vayan olvidando porque ya no será posible acceder a esa residencia a través de ese camino, Néstor. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 49 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de la liga porque se ha puesto intenso el remate del campeonato en Colombia. Hubo hechos sonoros este fin de semana. La victoria contundente del América, 4-1 frente al Junior de Barranquilla, con Holgado, López, Bocanegra y Cristian Barrios como grandes protagonistas. También el triunfo del Bucaramanga, que está imparable. Es líder con 32 puntos. Dejó otra vez al Deportivo Cali en cuidados intensivos. Le ganó 2-1 el conjunto de la Ciudad Bonita. Y el Once Caldas, que en Manizales derrotó al Tolima, que es segundo, que escolta justamente al Bucaramanga. Fue triunfo 2-1 del Blanco Blanco. Esto representa, además del empate del Pereira 1-1 frente al Envigado, que la ruta de los 8 tiene un invitado que hace novedad. Hablamos del América de Cali. Y todo porque Nacional vuelve y juega. Cayó como local frente a Fortaleza 2-1. Había repuntado el equipo de Repeto y esta derrota le complica en buena manera las aspiraciones para meterse al grupo de los 8, al igual que Águilas, que cayó por la mínima diferencia 1-0 a manos del Deportivo Pasto. Esta jornada se cerró en el domingo nocturno con paliza, goleada de la Equidad 4-0 al Chicó y el empate del Medellín 2-2 en el último segundo con el cabezazo de Chaverra en casa de Jaguares en Montería. Y los dos que conversan con el descenso y la cola del torneo, Patriotas y Alianza Valledupar, empatando 0-0. Con esta ruta, Bucaramanga 32 puntos, Tolima 29, Once Caldas 28, Santa Fe 27, los mismos del Pereira que es quinto, Equidad 26, Junior 24 y América con 22. Son los que de momento tras 15 fechas conversan con las semifinales. Noveno está Millos con 19 y en esa misma línea Nacional, Fortaleza y Medellín. Así que la batalla final va a ser interesante. Y en Inglaterra, este gol de Lucho sigue emocionando a los seguidores del Liverpool. With Manchester City, Robertson and Nunez, and it's Diaz turning, sweeping and scoring. Fue alegría para Lucho, calificado como una de las figuras con 8 puntos, cántico, celebración en el 2-2 en el derbi, el clásico frente al Manchester United. En Old Trafford, Lucho marcó y Arsenal con 71 puntos se mantiene al tope de la tabla. Claro, Liverpool también tiene 71 y hoy es la gran consigna entender si esa diferencia de gol, más 51 de Arsenal frente al más 42 de Liverpool, bastará para el título de los Gunners. El otro en la conversación es el Manchester City con 70 puntos. Y en Argentina la noticia tiene nombre colombiano. Miguel Ángel Borja marcó doblete. Caía River Plate 1-0 frente a Rosario Central. Apareció Borja para marcar al 67 y al 87. Llevaba 4 partidos sin marcar gol. Ahora tiene 12 tantos. Vuelve a ser goleador de la Copa de la Liga. Le han dado 8 puntos a Borja y Olé hoy lo titula como animal del gol, haciendo referencia al buen momento otra vez del hijo de Tierra Alta en Córdoba. Y también hay elogios para Juanfer Quintero, otra figura colombiana, esta vez con el Racing, que ganó 2-0 a Lanús. Fue asistencia de gol de Juanfer para el tanto de Solari y casi marca gol olímpico de tiro de esquina que dio en el horizontal al minuto 10. Bueno, para Juanfer 7-5 de calificación. Y para nuestro cierre de este primer bloque, la alegría y el triunfo de María Camila Osorio. It's not going in this
Sí, lo hizo de nuevo, 6-3, 7-6, un luchado, cerrado partido frente a Maribo Uzcobá para vencer y ganar Camila Osorio por segunda ocasión la Copa Colsanitas Zurich. Es una felicidad muy grande conseguir mi segundo título WTA, más aquí en casita, con todas las personas, con toda mi gente, mi familia, mi equipo, todo. Es una maravilla, estoy demasiado emocionada. En casita y la emoción es para todos. Cami, felicitaciones, la nueva campeona por segunda ocasión del certamen Colsanitas, el WTA 250. 6:53, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 54 minutos. Nadie está exonerado de enfrentar adversidades. La contingencia humana nos confronta constantemente con el dolor, la ruptura, el miedo y la sensación de que no podremos seguir adelante debido a un gran obstáculo. Es una realidad que debemos aceptar para poder construir de la mejor manera nuestro posible proyecto de vida. Aquí los extremos no son respuestas válidas. Ni creer que todo tiene sentido y se resolverá mágicamente, ni vivir desde el absurdo que supone que todo acabará mal y que al final siempre está más cerca de lo que nosotros esperamos, la destrucción. Ambos extremos tienen sus seguidores que los promueven. Considero que lo fundamental es aprender a vivir desde el realismo, una posición que reconoce las limitaciones de nuestra naturaleza y que se sitúa con inteligencia y objetividad en el aquí y en el ahora, pero a su vez se deja guiar por la esperanza, esa que nos impulsa a trabajar con sabiduría, disciplina y constancia para superar las adversidades que enfrentamos. En este momento, vivimos en el mundo una exacerbación de los conflictos, no solo las guerras que se libran, la amenaza constante de un enfrentamiento nuclear y el cambio climático con sus consecuencias inmediatas. En nuestro país nos planteamos preguntas ante los cambios y las intervenciones que preocupan a muchos. Creo que es el momento para no desesperarse, no angustiarse, ni perder el control, ni mucho menos permitir que la violencia, en ninguna de sus expresiones, alimentada siempre por el miedo, nos impulse a intentar apagar el fuego con gasolina. Se requiere serenidad, firmeza, capacidad de diálogo y sobre todo trabajo disciplinado. No es el momento para discursos incendiarios de ninguna posición ideológica, sino para trabajar con grandeza en la búsqueda de soluciones. A ti y a mí nos corresponde ser parte de la solución y contribuir a que haya esperanza a nuestro alrededor. Debemos ser realistas, pero estar siempre con serenidad. Debemos tener cuidado con la desesperanza aprendida, porque nos lleva a cometer muchos errores. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las disidencias de las FARC emiten un comunicado lleno de cinismo, amenazando con actos terroristas, diciendo que planean atacar bases militares, estaciones de policía, que por favor la gente tenga la cortesía de no pasar por allí o los que viven cerca de abandonar sus viviendas. Un comunicado muy al estilo de lo que ha sido el comportamiento histórico de las FARC y piden en el mismo comunicado que el gobierno le restablezca el cese al fuego que se rompió por su terrorismo hace un par de semanas. Esa guerrilla pidiendo restablecer esa tregua en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en donde está dedicada a poner cilindros bomba y a disparar ya contra militares y policías. Por eso estuvo el general Giraldo, que es el comandante de las fuerzas militares, siguiéndole el rastro al terrorismo de estos disidentes, que utilizan, por otro lado, según lo admite el propio gobierno, utiliza la figura del cese al fuego para fortalecerse militarmente.
Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. En segundos, el anuncio del alcalde Galán, del gobernador de Cundinamarca, sobre el racionamiento para Bogotá y Cundinamarca. Racionamiento que es prácticamente de inmediato. No es la única región con problemas de abastecimiento de agua. El doctor Carlos Carrillo es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, sondeando el tema del desabastecimiento de agua por todo el país. Doctor Carrillo, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para toda su mesa de trabajo y para todos los oyentes de Blue Radio. La Unidad de Gestión de Riesgo, doctor Carrillo, está diseñada para atender emergencias como esta. ¿Cuántos departamentos le han reportado a usted desabastecimiento de agua? Pues a ver, le cuento, hay varios departamentos con distintas necesidades. Nosotros venimos de un fenómeno del Niño que ha sido bastante fuerte y también, y me preocupa, le digo incluso más que el fenómeno del Niño, el de la Niña. El caso que se trató en el PMU